Cuando menos piensa, empieza a cambiar y a multiplicarse. Porque Dios siempre bendice al que tiene un corazón agradecido. Siempre le dará, siempre le bendecirá, siempre lo protegerá. Pero tiene que hacer altar. Tienes que aprender a poner altares. Si no tienes altar, no puedes esperar nada. El altar es como la puerta del cielo. Es el lugar donde Dios se manifiesta. Se le llama el lugar de la matanza, donde se entrega el sacrificio, donde uno se da, donde uno reconoce, fuiste tú, Señor. Entonces, cuando tienes un éxito, te dieron un nuevo puesto en tu trabajo, te ascendieron, eres gerente. Antes de poner tu nombre ahí, fulano de tal gerente, antes de poner eso, te metes ahí y adoras a Dios y dices, Señor, no es mi talento, fue tu gracia, fue tu favor, fue tu misericordia. Primero pones altar y después ponle el nombre que quieras allí. Pero primero adora al Señor, glorifica su nombre, adora a Dios en todo tiempo. Bendito sea Dios. Esto es lo que hacía Abraham siempre, salvo esa vez. Y cuando no tienes altar, niegas a Sara. Cuando no tienes altar, empiezas a perder las promesas. Cuando no tienes altar, aquello que te fue dado te es robado. Viene Abimelech y dice, su hermana, tráiganmela pues. Porque los reyes de aquel tiempo así eran. Nada más veían muchacha bonita y se la llevaban. Y eso que Sara para ese tiempo ya tenía como 60 años. Imagínate eso. Como lo dijimos la vez pasada, porque las mujeres de 50 años son más bellas que las de 20. Claro que sí. Algunos dicen que no, claro que sí. Ve la prueba. ¿Cuántos opinan que las mujeres de 20 son más bonitas? ¿Cuántos opinan que las de 50 son más bonitas? La evidencia del testimonio, de la experiencia. Claro que sí. ¿Qué saben las de 20? No tienen idea de nada. Apenas están aprendiendo a obedecer. En fin, pero vamos a continuar con esto. Abraham tiene una mujer como de 60 años, pero es hermosa. Porque las mujeres cristianas se hermosean más, son más bonitas. Porque la salvación hermosea el rostro, dice la palabra. Que se espere de las mujeres cristianas como las más bonitas. Que no venga ni Faraón ni Abimelech a este lugar, porque entonces aquí sí se deslumbra con todas las mujeres que hay en palabra viva. Aquí se hubiera deslumbrado. Gloria a Dios. Van a venir de otros lugares a buscar qué es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Santo Dios. En fin, el punto de esto es que en aquel tiempo así era. Entonces buscaban, Abraham niega. Y como niega a Sara, Abimelech la manda a llamar. Y ahí Dios tiene que intervenir a favor de Sara. ¿Qué es lo que Dios hace? Génesis capítulo 20, verso 3. Mira lo que Dios tiene que hacer. Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche. Y le dijo, he aquí muerto eres, subraya eso, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Era bien inocente Abimelech. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, ¿es mi hermano? Digo, la viejita tuvo que respaldar a su marido, ¿verdad? No porque quisiera ese paseo, no. Entonces dice, con sencillez, ve qué hermoso Abimelech, qué gente tan limpia, ¿verdad? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea, tengo harén, pero por pura inocencia. Y Dios le dijo en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Yo no entiendo cómo Dios a veces le pasa por alto algo a algunos. Es increíble el amor de Dios. Ahora pues, dice, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Esta es la primera vez en toda la Biblia que se usa el término Naví, profeta. En toda la Biblia. La primera vez que se menciona algo en la Biblia, establece su interpretación en el resto de las Escrituras. Así que cuando quieras saber qué es un profeta, ve este versículo. Aquí viene la base de lo que es un profeta. Dice, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera, dice la palabra de Dios. Abimelech se llevó a Sara y esto ponía en riesgo el plan de Dios, evidentemente, porque el plan de Dios era a través de Sara. De manera que antes de que pudiera tocar a Sara, Dios vino en sueños. Abimelech, no la toques, te mueres. Devuélvela a su marido, es profeta. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Escucha esto. El profeta Abraham, porque ahí Dios lo menciona como un profeta, el profeta Abraham tiene la tarea, tiene la obligación, tiene el trabajo de profetizar para abrir vida, para dar vida. Pero en lugar de que el profeta diga de Sara, ella es madre de naciones,
Porque es lo que tenía que decir, ya que Dios había dicho, a través de Sara serás padre de naciones y tendrás reyes por medio de ella. Entonces, ¿qué tenía que profetizar el profeta? Tenía que decir, ella es madre de naciones, es mi esposa, y de ella saldrán reyes. Pero ¿qué es lo que dice Abraham? Ella es mi hermana. Entonces, escucha, iglesia, cuando tu boca, en lugar de confesar lo que Dios ha dicho, comienza a decir cosas contrarias a lo que Dios ha hablado, vas a tener terribles resultados. En la boca del profeta es para anunciar lo que Dios habla a fin de producir vida. Entonces no puede estar hablando otra cosa. Tienes que hablar las promesas de Dios. Abraham dice, es mi hermana. Y con decir que es mi hermana, Sarai, que es una figura de la iglesia, es llevada cautiva a un harem. Cuando los cristianos hablan de la iglesia como algo ajeno a ellos, terminan por vender su iglesia y entregarla al mundo. Cuando los cristianos hablan de su iglesia como, no, yo voy allí, pero yo no soy como ellos. Están medio locos. Cuando los cristianos lo ven así como a la iglesia como algo adicional, o sea, es la iglesia, pero no soy yo. Y no es parte del mismo cuerpo, no lo ven como madre de naciones, como su esposa misma, como su cuerpo. Entonces están vendiendo a la iglesia, están negando lo que Dios puede hacer. Escucha, el profeta tiene la obligación de abrir la matriz con su boca. ¿Qué hace Dios? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro aclara que la palabra de Dios, escucha esto, la palabra de Dios es el esperma de Dios, dice el apóstol Pedro. Y también es la espora de Dios, utilizando la figura de las plantas. Es decir, cuando Dios habla por medio de palabra profética, siembra su genética para producir una regeneración, una transformación en los hombres. Entonces lo que Dios hace es, por su palabra, sembrar en la vida de la gente una nueva vida, la vida divina, la naturaleza divina. Entonces el profeta Abraham tiene en su boca el esperma divino, la palabra que Dios le dio. Pero en lugar de sembrar esa palabra, siembra una palabra contraria y dice, es mi hermana. Ahora escúchame, ¿qué has sembrado, por ejemplo, en tu trabajo? Posiblemente en tu trabajo tú has sembrado, la situación está difícil. En estos tiempos no se puede, no hay trabajo. Entonces cuando tú hablas estas cosas, la boca del profeta, en lugar, porque la Biblia dice que todo el pueblo fue hecho profeta, en lugar de que el hombre de Dios, el cristiano, hable la palabra que Dios le dio y que diga, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, en lugar de dar esta palabra que Dios le dio, da una palabra de muerte diciendo, es mi hermana, la situación está difícil. Y cuando se pone mal tu trabajo, tú dices, Dios, ¿qué pasó? Y Dios dice, yo te di un esperma, una vida para que la reprodujeras, háblala. Por esa razón, Dios le dice a Abimelech, no toques a la mujer, ve con el profeta porque es profeta y él orará por ti. Porque escucha, cuando Abraham habló de esa manera, Dios cerró la matriz de todas las mujeres de Abimelech. Todas se volvieron estériles, lee la Biblia, el capítulo 20 del Génesis. Todas se volvieron estériles, porque la boca del profeta no habló vida, habló muerte. Todas las mujeres se pusieron estériles. Entonces Dios le dice a Abimelech, dile al profeta que ore por ellas para que les abra la matriz. Escucha, Abraham tiene 50 años o quién sabe cuántos años viviendo con una mujer estéril. Y Dios le dice, ora por las mujeres estériles de Abimelech. ¿Alguien me está entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Nunca te has sentido así? Donde te duelen los riñones y Dios te dice, ora por fulano de tal. Donde no tienes para pagar ni la luz. Y de pronto viene el Señor y te dice, oye, quiero que bendigas a fulano, ve y llévale esto. Dice, no se vale. ¿Alguien le ha pasado que Dios juegue de esa forma? ¿Sí? ¿Alguien aquí que está despierto a lo mejor que diga, amén, gloria a Dios? Qué bueno. Entonces, en ocasiones nosotros hacemos eso. En ocasiones en nuestra boca, en lugar de hablar la vida de Dios, habla otra cosa. Y Dios dice, Abraham, te voy a enseñar cómo abrirle el vientre a Sara. Tienes que hablar lo que yo te dije. Di que es Sara, di que es princesa, di que es madre de naciones, di que de ella saldrán reyes. No vuelvas a decir que es tu hermana. No vuelvas a decir que es infructífera, que es estéril. Habla lo que yo te dije. Entonces Dios lo enseña diciendo, ora por las mujeres de Abimelech. Y ahí tienes a Abraham. Señor, abre el vientre de todas las mujeres de Abimelech para que se llene de hijos. ¿Te parece increíble eso? Y dice la Biblia, Dios abrió el vientre de esas mujeres para que tuvieran hijos. Es decir, Dios estaba mostrándole que el creyente necesita aprender a hablar lo que Dios habla. La bendición que Dios, no es mágico, no es quiero un carro y aparece un carro, no es así.